Días de análisis, ¿verdad? Entre dos propuestas que habla, por un lado, de cambiemos, y por otro lado, habla de continuemos o continuidad, ¿no, Fernando? Y en esa continuidad está bueno poder repasar qué es lo que se hizo, de alguna manera para poder también entender qué se puede mejorar, ¿no? Así es, Alejandro, y estamos junto a la diputada Mara Brauer, diputada nacional por el Frente para la Victoria. Mara, buen día, gracias. Bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo les va? Hoy va a ser una jornada de mucha actividad en el Congreso Nacional, sí. Alejandro, y bien Alejandro dice, a ver, pensando, porque la discusión hoy en el Congreso, más allá de las leyes que se debatan, más allá de la actividad en el Congreso Nacional, todos están hablando del día 22, del balotaje, que es lo que lo habla la sociedad, lo habla el Parlamento de la Nación. Se juegan dos Argentinas, la Argentina de Mauricio Macri y la Argentina de Daniel Scioli. Uno puede hacer repasos respecto a políticas que se desarrollaron y que se discutieron en el Parlamento Nacional, pero ¿es eso lo que se juega el próximo 22? Sí, claramente se juegan dos proyectos político-ideológicos absolutamente distintos, el del Frente para la Victoria y el del PRO, que por suerte la gente antes de votar tiene muchos antecedentes, tanto para ver lo que hizo el Frente para la Victoria en estos 12, 13 años y lo que hizo el PRO en los 8 años que viene interviniendo en política formalmente, porque hay muchos actores del PRO que intervinieron en otros gobiernos de la Alianza, del menemismo, aunque algunos afines de la dictadura en algunos cargos. Pero bueno, yo creo que evaluar a los políticos, a los proyectos políticos, hay que evaluarlos por lo que hicieron en los importantes momentos de decisión. Porque es cierto, como nos dicen, bueno, son pocos los que resisten un archivo, porque la historia de nuestro país fue compleja, tuvimos que aprender en esta democracia. Ahora, en estos 12 años de consolidación de un proyecto que defiende lo nacional, porque si hay algo que quedó claro es la defensa de la soberanía política y económica, es donde claramente quedaron en vista dos modelos de país que justamente llegan al balotaje, dos modelos claramente diferentes. Y en el Congreso, a lo largo de todos estos años, porque las leyes tienen ideología, las leyes marcan un camino, se vio claramente estos dos proyectos. A ver, diputada, al entender, para los argentinos tienen que tener bien claro que de acá al 22, o Macri o Scioli van a ser presidentes, eso está claro, hay prácticamente una paridad, o lo hubo en la última elección, ahora habrá que ver qué decide el electorado, los 5.300.000 votos que tuvo Massa, qué elige la izquierda, qué elige el progresismo, bueno, eso seremos los argentinos los que decidamos en definitiva. Pero hay dos nombres y dos apellidos que encabezan dos proyectos, Mauricio Macri, Daniel Scioli, claro está, desde el Congreso. Uno, mirándolo, no le voy a decir que me lo diga del Frente para la Victoria, porque usted forma parte del Frente para la Victoria, pero usted como una mujer del Congreso de la Nación, ¿cómo vio esa Argentina del PRO de Mauricio Macri desde el Congreso? Pero lo mejor para mí son los ejemplos, ¿no? Pensemos en la ley de cobertura de la fertilización asistida. ¿Sí? ¿Qué significa esa ley? Que cualquier mujer que por algún motivo no puede tener, a través de una relación sexual, un hijo, ¿sí? La ley de cobertura dice que se le tiene que cubrir, porque todas las mujeres tenemos el derecho, las mujeres y los varones, por supuesto, a formar una familia. Entonces, Daniel Scioli propuso una ley y la provincia de Buenos Aires tiene cobertura. Desde el Estado Nacional se propuso una ley y hay una cobertura nacional. El PRO no la votó. ¿Esto qué significa en términos sencillos? Que si vos no tenés plata, para el PRO no tenés derecho a formar una familia, porque eso es lo único que significa esa ley. No hay grandes elucubraciones, ¿tenés derecho a que tu obra social, a que el Estado te pague si vos no podés tener un bebé? No, no tenés derecho, dice el PRO. Lo siento, no tenés plata, lo mismo que hacían con el fútbol, saltando la diferencia de derechos. ¿No tenés plata? No lo podés hacer. ¿Tiene familia Juanita? No tiene familia Martita, a ellos que les encanta decir los nombres de la gente. Es así de claro, por ejemplo, en esta ley.
Diputado, usted dijo, vamos a ver ejemplos. Vamos a ver información que tiene que ver con cómo se debatieron en el Congreso Nacional en los últimos años diferentes proyectos de ley, cuál fue la postura, en definitiva, que tuvo el Frente para la Victoria, que tuvo el PRO. Votaciones a favor del Frente para la Victoria y rechazo del PRO en discusiones en el Parlamento Nacional. El fondo de jubilatorios de las AFJP, la recuperación de aerolíneas argentinas, la recuperación de YPF, la modificación a la Carta Orgánica del Banco Central, la ley de medios, la movilidad jubilatoria, la reforma política, reforma judicial, la reforma del Código Civil y Comercial. Estas son leyes que aprobó el Frente para la Victoria, rechazó el PRO. Diferencias, con algunas diferencias que votaron estas leyes: matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la ley de fertilidad asistida, a que hacía referencia la diputada nacional Mara Brauer. Otras leyes en conjunto que prácticamente hubo coincidencias en el debate entre el Frente para la Victoria y el PRO: la universalización de la asignación universal por hijo, la regularización del servicio doméstico. Y después un último ejemplo que tiene que ver con un debate que se dio en un momento particular del Congreso Nacional en estos últimos años, que votó el PRO y estuvo en contra del Frente para la Victoria. Que hoy está en el centro de la escena con Daniel Scioli, ¿no? El 82% móvil para las jubilaciones. Permitime que le haga una pregunta. Sí, a ver, diputado. No, otra cosa que quiero decir, no solamente hay que mirar al PRO en las leyes que se opuso con debate, sino también en las leyes que estuvo ausente. ¿Sí? Porque estar ausente en una ley también demuestra el desinterés acerca del tema. Sí. ¿Sabe qué quería preguntar? Más allá de estas leyes que veíamos, que no se han puesto de acuerdo, ¿ha habido un acercamiento por parte de Mauricio Macri a algunas de las cuestiones programáticas que tienen como eje el Frente para la Victoria, lo que ha tenido este gobierno durante los últimos 13 años? ¿Usted imagina esa posición en caso de ganar Mauricio Macri o imagina un River Boca respecto a todas estas leyes en las cuales no se pusieron de acuerdo? A ver, yo lo que digo, Mauricio Macri cambió, así, como un panqueque, el día que ganaron ajustadamente el balotaje en la ciudad. O sea, en plena campaña electoral. Entonces yo ya sospecho de la gente que cambie de ideología o de conceptos en una campaña electoral. Yo acepto, de hecho, hay muchos compañeros nuestros que fueron cambiando de idea a lo largo de los años, pero digamos, ante situaciones concretas, cuando se enfrentaron a las situaciones concretas, no en abstracto en una campaña electoral. Entonces, claramente, y aparte las políticas económicas que ya están diciendo sus economistas son incompatibles con los derechos que dicen que van a sostener. Porque si van a abrir, como se hablaba en el bloque anterior, el ingreso de productos del extranjero, y bueno, ¿cómo van a garantizar que se sigan cobrando determinados, por ejemplo, la asignación universal por hijo? La asignación universal por hijo complementa salarios bajos, no es una política para paliar la desocupación. Si se va a generar desocupación, la asignación universal por hijo puede seguir existiendo, pero va a tener un rol absolutamente diferente. No va a ser una asignación para hijo, sino que va a ser un ingreso de subsistencia. Diputada, cuando se hacen comparaciones, desde algunos sectores se están hablando de campaña sucia para el balotaje. ¿Hay campaña sucia? Ahora, la verdad que yo digo, esto es surrealista. Dicen que hacemos campaña sucia porque contamos qué leyes votaron y qué leyes no votaron y replicamos lo que sus propios dirigentes dicen. Es lo mismo que yo digo que hagas campaña sucia porque vos cuentes las leyes que yo propuse. Yo digo, a confesión de parte, relevo de pruebas. Ellos dicen que contar lo que ellos hacen y piensan es generar miedo. Por lo tanto, están diciendo que sus políticas son de miedo. Porque la verdad, yo puedo empezar a hablar de lo que yo pienso del propio. Lo único que hicimos acá, por ejemplo, es contar qué leyes votaron y qué leyes no votaron. Digo, ahí se veía la placa de los fondos de las AFJP. ¿Qué significa no haber votado la recuperación de los fondos de la AFJP? Cuando todos sabemos, nos guste o no nos guste este gobierno, que las AFJP se quedaban con la plata de los ingresos de las jubilaciones en esas enormes comisiones y no pagaban a los jubilados. El 70% lo tenía que pagar el Estado. ¿Esto qué significa? Grupos económicos llenándose de plata, los fondos de las jubilaciones y las pensiones vacías. Diputada, para entender este momento contemporáneo de los argentinos, ¿son claros sus conceptos? ¿Son claras las iniciativas? ¿Es claro lo que usted manifiesta que se ha logrado durante estos años? ¿Por qué está en riesgo entonces la continuidad?
¿Por qué imagina usted que está en riesgo justamente la continuidad o que Daniel Scioli, que es el que encarna la continuidad, pueda seguir ser el presidente de los argentinos? Que Daniel Scioli... No, es fenómeno, es un fenómeno complejo. Yo creo que ellos han hecho realmente una buena campaña que han logrado hacerle creer a la gente, ¿sí?, que todo lo que decían antes ya no lo van a hacer. Y además creo que hasta nosotros ayudamos un poco en eso, porque como nosotros dijimos que es irreversible, y mucha gente tiene, y está bien que sea así, la sensación que hay ciertos derechos que no se van a poder tocar porque el pueblo no lo va a permitir. Y por supuesto que eso va a ser así, pero sabemos que a través de la macroeconomía, ¿sí?, si el país se endeuda, si para pagar a los fondos buitres, como dijeron, en un 100%, más de lo que pide Griesa, porque Griesa dice, siéntense en la mesa de negociación. Cuando Griesa dice, siéntense en la mesa de negociación, no es que voy a defender a Griesa, lo que está diciendo, hay algo para negociar. Macri dice, paguémosle el 100%. Entonces, si bien tenemos que tener cuidado, porque si bien podemos movilizarlos a la calle para impedir que toquen nuestros derechos, una vez que te entregaron el patrimonio, es muy difícil. Nos costó, como dice la canción, lo más terrible se aprende enseguida, lo hermoso nos cuesta la vida. Entonces hay que estar muy atentos. No es simplemente a veces declamar que los derechos los vamos, por supuesto que los vamos a proteger, pero hay que tener cuidado porque nos podemos encontrar que hemos perdido gran parte del patrimonio, por ejemplo. Bueno, y esto es lo que se debate en definitiva en este momento de la campaña política. Exactamente, y la verdad que estaría bueno que el macrismo diga, porque otra cosa que está pasando en esta campaña, no están diciendo qué van a hacer concretamente, tiran frases sueltas donde vos decís, bueno, pero si liberan esto, ¿de dónde va a salir la plata para esto otro? Y aparte ya lo dijo, el salario es un costo, lo dijo Macri, por lo tanto es una variable de ajuste. Y él dijo, la gente se tiene que acostumbrar a ganar lo mínimo posible. No dice lo mismo, no le dice lo mismo a los empresarios. ¿Cuántos años de política tiene usted? ¿Hace cuánto que está en política? ¿Hace muchos años? Sí, yo nuevo en la política? Desde el fin de la dictadura. Bueno, le pregunto porque ha vivido indudablemente lo que ha sido el momento de la alianza en la República Argentina. Y se lo pregunto porque el propio Scioli es el que está intentando instalar justamente que un gobierno de Mauricio Macri sería como el regreso de la alianza. ¿Usted lo observa así? ¿Encuentra similitudes? ¿Cuál es su análisis? Encuentro similitudes en el sentido que es un pegoteo de espacios políticos, porque realmente el PRO, que es el extremo liberal, con el radicalismo que tiene distintos sectores, con la coalición cívica, realmente es un rejunte para oponerse al gobierno nacional. Creo que es más peligrosa que la alianza, porque es la primera vez en la historia. Si Macri, cosa que no creo, llegara al gobierno, que los grupos concentrados tienen la conducción de la República Argentina sin fraude, como había a principios del siglo pasado, y sin golpes de Estado. Por lo tanto, es un poder que asume los poderes del Estado. No es solamente una alianza de dirigentes. Atrás del macrismo hay grupos concentrados de poder que son los que han vivido de nuestro país durante décadas. Sería importante que Daniel Scioli en su momento lo planteó. Mauricio Macri ha tirado algunos nombres, pero sería importante que ambos candidatos den a conocer ya sus futuros gabinetes. Yo creo que los nombres pueden, depende de cada candidato, no es necesariamente los nombres, sí las políticas, sí desarrollar las políticas. El macrismo habla de paz y amor, parece más que te convoca un retiro espiritual que a gobernar un país. Y creo que no están diciendo las políticas porque aprendieron de Menem. Si digo lo que voy a hacer, no me va a votar nadie. ¿Qué papel puede jugar el debate? Se está analizando la posibilidad de que sea por ley en el futuro, que los candidatos... Bueno, ahora parece que hay un acuerdo, evidentemente lo hay, para un debate, pero tiene que ver con la coincidencia de dos candidatos, no por la obligación. Pero de cara al futuro, ¿usted imagina... Primero, ¿usted imagina que debe debatirse, debe ser a través del Congreso, debe ser a través de una ley? ¿Y qué puede suceder en este debate en particular de cara a lo que va a ser la decisión final del electorado?
A ver, los debates son importantes, pero tampoco es que el debate determina una campaña electoral. Porque en un debate un candidato se puede poner nervioso, o puede el otro lograr hacerle una chicana. Pero se han cambiado algunas estrategias. ¿Ha habido la posibilidad del cambio en el electorado? ¿Alguien piensa que por escuchar a dos personas, en este caso, o a 7, como pensaba hacerlo otra vez, 6, perdón, vas a conocer las políticas de esa persona? Uno tiene que... Existe Internet, existen los medios de comunicación, hay que conocer la trayectoria de las personas. El debate te lo muestra cómo se maneja, puede servir para que cuenten propuestas. No me parece fundamental, pero me parece necesario. No fundamental, pero necesario. Y bueno, esperemos que se dé. Hay una demanda de la sociedad para que se dé y está bien que esto suceda. Bueno, un tema pendiente que queda para el Congreso que se inicia a partir del 10 de diciembre, ¿no? El tema de fijar, ¿no? El tema de los debates. Tendrían que ser múltiples debates, porque realmente un debate es un show. Si vos haces una serie de 10 debates donde debaten los economistas, los de salud, los de educación, programáticos, entonces, diferentes sectores. Una cosa más compleja que un rato de televisión. Claro. Me parece. Bueno, en el día de hoy mucha actividad en el Parlamento Nacional, va a haber una asamblea legislativa, va a ratificar las decisiones que tomó la ciudadanía el pasado 25 de octubre, va a convocar al balotaje y va a haber un homenaje al expresidente Néstor Kirchner. Diputada, gracias por ayudarnos a entender un poco el presente, analizarlo, ver lo que puede llegar a suceder desde su visión particular, bueno, pero siempre es gratificante poder extender los puntos de vista para poder entender la Argentina que estamos viviendo. Bueno, muchas gracias, que tengan buen día. Gracias. Fernando, vamos a una pausa, ¿te parece? ¿Cómo no? Pausa breve, ya regresamos.